grabar y a compartir pantalla. Dame un segundito. Ya, en la anterior clase hemos explicado esto, ¿no? Los costos indirectos monetarios, que son básicamente los que representan erogación de dinero y dentro de ello entonces el pago efectivo de alguna manera, se ha facturado o no el servicio, dependiendo en este caso cómo se lleve adelante el pago ya desde el punto de vista contable. Se va a distribuir en algún caso, también hemos explicado y también está ya en el Classroom, ¿no? La explicación de los estándares de distribución. Aquí hemos distribuido entonces los costos indirectos monetarios en relación a un estándar que lo habíamos determinado que era kilovatios hora, centímetros cúbicos y en algún caso el seguro, el porcentaje, ¿no? Dentro de ello, entonces, también habíamos contabilizado dentro de los costos indirectos estos costos monetarios en relación a esta distribución. Eso hemos hecho en la anterior clase. Hoy vamos a hablar de los costos indirectos no monetarios, que son varios, ¿no? Que básicamente significa aquellos que no son erogación propiamente de dinero, es decir, salida de dinero efectivo, pero que de alguna manera matemáticamente, diremos así, afectan tanto al costo y por ende, obviamente, a la contabilidad y a los estados financieros, ¿no? Generalmente estos costos indirectos son la depreciación, aunque hay otros costos como por ejemplo el agotamiento, hay otros costos también que significa, por ejemplo, eh, ciertas previsiones que se tienen que tomar, por ejemplo, en el caso de la previsión de intereses, por ejemplo, de todo un año, por ejemplo, vamos a suponer que estamos previsionando los intereses hasta noviembre del 2021. Entonces, eso básicamente no es sí una salida de dinero efectivo, pero sí es una previsión, ¿no? Otro, por ejemplo, si algún trabajador nos está siguiendo un juicio, ¿no? Un juicio que tiene que ver con el cobro de sus beneficios sociales. Hasta que termine el juicio, pónganle 2 años, pero hoy podemos estar previsionando ese dinero sabiendo que tal vez nosotros podamos perder el juicio laboral que esté haciendo. Entonces hay muchos costos no monetarios, es decir, que no son dinero de salida de dinero efectiva en el momento si quieren, en la orden de trabajo si quieren. Dentro de ello entonces generalmente los costos indirectos no monetarios son la depreciación del activo fijo, ¿no? Y esta depreciación de alguna manera se realiza, como ven en la pantalla, de distintos métodos. El que han visto ustedes en primer año, que es el método de depreciación de línea recta, que lo vamos a ver hoy día, ¿no? Pero hay otros métodos mucho más utilizados, especialmente en costos, por la especificidad y por el cálculo mucho más exacto de esta depreciación, que son, por ejemplo, el volumen de producción, que tiene que ver, por ejemplo, con máquinas, ¿no? Es decir, mientras más produzcas, la máquina más se desgasta, ¿no es cierto? Mientras menos produzcas, la máquina menos se desgasta. En ese caso, entonces, se utiliza este método de costo de volumen de producción. Y en el caso, por ejemplo, de horas de trabajo, hay otro método que se llama el método por horas de trabajo, ¿no? Que de alguna manera también en algún caso se deprecian ciertos equipos por horas trabajadas, ¿no? Y otros métodos que tienen que ver, lo vamos a ver más adelante, con lo que es la suma de dígitos creciente y decreciente, que principalmente se utilizan para inversiones, en el caso, por ejemplo, de que hayan creado una máquina, se hayan hecho hacer una máquina en especial, o para activos que no tienen que ver ya con activos propiamente fijos tangibles, sino con activos eh, intangibles, como por ejemplo el que hayas comprado un derecho de autor de un libro, por ejemplo, ¿no? Ahí se utiliza un método de depreciación que se llama de dígitos crecientes y decrecientes, que lo vamos a ver más adelante. Hoy nos vamos a centrar solamente en este método de depreciación de línea recta, que es el más conocido por ustedes que han hecho en contabilidad básica, y es el que se aplica al Decreto Supremo 24051, ¿ya? Y de alguna manera vamos a entender cómo se aplica esta fórmula, ¿no? Y dentro de ello también, si bien hay el Decreto Supremo 24051,
En ningún momento esa tabla de depreciación del artículo 22 del Decreto Supremo 24051 es obligatoria rajatabla, ¿no? En el caso principalmente de costos, si tú puedes de alguna manera, ¿no? Aplicar esta fórmula de líneas rectas se llama, y justificas de no aplicar el porcentaje de depreciación del Decreto Supremo 2451, el mismo decreto te faculta a, por ejemplo, variar algunos aspectos como el año de vida útil, el valor residual principalmente. Entonces vamos a hacer hoy la comparación de esto, ¿no? De esa manera, entonces, generalmente los activos, ¿no? Antes de depreciar, se tienen que amortizar. Entonces vamos a repasar un poquito la parte esta de la actualización de los activos, ¿no? De la actualización de los activos. Ustedes saben que tenemos al inicio, por ejemplo, de una gestión, nuestro mayor de activo fijo en el cual tenemos nosotros, por ejemplo, este valor histórico. Aquí le vamos a llamar, esto se llama el valor histórico o el valor que no está siendo actualizado, ¿no? De esa manera, entonces, este valor histórico generalmente es el valor que se ha cerrado el balance, digamos, al 31 de diciembre del 2019, digamos. Entonces, todo esto se conoce con el nombre de valor histórico. Este valor histórico, de alguna manera, si quieres, significa que no está actualizado. Esto es bien importante antes de hacer la depreciación. Entonces, generalmente siempre partes de un valor no actualizado y este valor no actualizado se conoce con nombre de valor en libros. El primer paso entonces para empezar a depreciar tengo que actualizar el valor del activo, ¿no? ¿Cómo actualizo el valor activo? En relación a el estándar de actualización que se llama UFB. En el enunciado tenemos la UFB inicial, la UFB final. Es importante entonces tomar en cuenta estos dos valores. Generalmente en el caso, por ejemplo, de una contabilidad comercial, la UFB inicial es aquella con la que se ha cerrado el balance, ¿no? En este caso sería el 2019, asumiendo que estamos en este año, ¿no? Entonces, generalmente el valor el activo es aquel que se ha cerrado el 2019. Y entonces ese es el valor de la UFB inicial que nos da el Banco Central de Bolivia o cualquier página de cualquier banco porque es un indicador de actualización nacional. La UFB final generalmente es el valor al cierre de balance. Generalmente, estoy hablando en una contabilidad comercial propiamente dicha, ¿no? Esto entonces sería el 31 de diciembre del 2019, ¿no? Como el 1 de enero es feriado, no hay actualización, entonces este es similar al 1 de enero del 2020, ¿no? Entonces eso tienes que tomar bien en cuenta. No cambie, pero bueno, a veces te observan y dicen, no, deberías haber tomado el UFB del 1 de enero, pero no cambia porque el 31 y el primero es feriado, ¿no es cierto? Por lo menos el primero es feriado. Y la UFB final, en este caso, sería el 31 de diciembre del 2020, asumiendo en una contabilidad comercial, ¿no es cierto? Entonces ese es el cierre de balance, ¿ya? Entonces, en el caso ya de costo, ¿no? En el caso ya de costo, la UFB final será, en este caso ya hablando en el caso de hacer nuestra actividad propiamente de determinación del costo, ¿no? Para hablar más específicamente del costo indirecto, la UFB final o inicial será, por ejemplo, la última actualización. Vamos a suponer que estamos actualizando cada mes. Entonces, esta última actualización, por ejemplo, ¿no? Va a ser, digamos, estamos en octubre, digamos, el 1 de octubre del 2020, ¿no? Entonces, esto no es regla, como te digo, el decreto supremo 2451, si bien dice que debes depreciar anualmente, porque así vienen los porcentajes, no es regla. Generalmente para los costos se tiene que actualizar, inclusive por cada orden de producción, que vamos a ver ya más adelante, ¿no? Y en el caso de la UFB final, ¿no? En este caso será, por ejemplo, la fecha, ¿no? De determinación de costo. Es decir, vamos a suponer que
cada mes estamos haciendo una orden de producción, entonces cada mes hay que actualizar. Esto seguramente va a ser el 31 de octubre del 2020. ¿Por qué? Porque estamos usando cada mes. Entonces, esto quiero que entiendas bien. En la parte de contabilidad básica, tú has visto que esto es anual, no es ley, no es a rajatabla la ley, valga el término, pero generalmente en costo, para determinar el costo indirecto, se toma estos parámetros, ¿no? Se tiene que actualizar sí o sí los activos para que se determine de mejor manera, por lo menos, el costo propiamente dicho. Hay muchas empresas que no toman en la depreciación como parte del costo. Son políticas que cada empresa toma, ¿no? En este caso nosotros vamos a asumir de que la depreciación de nuestros activos, imagínate que estamos costurando, creo que así era el ejercicio, esa máquina de costura, esas emalladoras, se va a gastar con cada orden de producción, que era creo 15 días que está en el enunciado, ¿no? Entonces, de alguna manera, el tomar la depreciación como parte del costo indirecto es también política de la empresa. No hay una ley que te diga que sí o sí la depreciación tiene que ser parte del costo, no. Desde ese punto de vista, entonces, hay empresas que no toman la depreciación porque la depreciación lo hacen en cumplimiento, en algún caso, al decreto supremo 24051, que tampoco el decreto dice que debes actualizar anualmente, o sea, no te obliga, sino simplemente te dice que como el balance es anual, entonces la depreciación debe ser anual, pero no te está diciendo que lo hagas anual. Tú puedes depreciar mensualmente, puedes depreciar por orden de trabajo, etcétera, en relación a tus políticas en tus políticas contables. Entonces, esto es bien importante que lo tomes en cuenta. Si bien vamos a utilizar esa norma, etcétera, nosotros para determinar el costo como política de determinación, en este caso del costo indirecto, estamos tomando en cuenta que vamos a depreciar mensualmente o por lo menos por orden de trabajo la depreciación propiamente de los equipos que se han utilizado en la orden de producción de costura de nuestro ejercicio en este caso, ¿no? Y en este caso lo vamos a llamar también orden de trabajo porque ya la siguiente semana vamos a entrar a ver un ejercicio de orden de trabajo y con esto ya vamos a terminar la asignatura. Entonces, tomando en cuenta esa particularidad, siempre en nuestro mayor, el activo fijo, ya sea que es el 31 de diciembre del 2019 o la última actualización, el valor de los activos se conoce como valor histórico. Tengo que partir de ese valor histórico para actualizar o para hacer mi cuadro de actualización. Por eso, como ves acá, estoy copiando los activos: máquinas rectas, emalladora, elastiquera, collareta, cortadora industrial, etcétera, con un valor en libros que también se conoce como valor histórico o valor en libros. Estamos partiendo de los mismos importes, como te das cuenta: 39.000, 10.000, 6.000, 4.000 y los 1.000. Estamos partiendo del valor en libros o valor histórico. A este valor histórico le tengo que multiplicar la UFB final, dividir entre la UFB inicial. En este caso, entonces, tengo que hacer seguramente 39.000, ¿no? 39.552, que es la máquina recta, por, en este caso, 2,050, que es la UFB final, y dividir, ¿no?, entre la UFB, en este caso la UFB inicial, ¿no? En este caso la UFB inicial es de 1,876. Entonces, ese procedimiento tienes que hacer para actualizar. El valor en libros multiplico, ¿no?, por la UFB final y divido entre la UFB inicial. Si quieres te lo hago una fórmula aquí. Valor en libros va a ser igual siempre a la UFB, unidad de fomento a la vivienda, quiere decir UFB final, que es la de cierre, sobre la UFB, unidad de fomento a la vivienda, en este caso inicial. Siempre va a ser eso. Y el resultado de esto, ¿no? El resultado de esto, perdón, que me estoy equivocando en vez de poner igual, ¿no? Entonces, el resultado de esto se va a conocer como valor actualizado. El valor actualizado, pues estamos haciendo la actualización. Entonces, esta es la fórmula de actualización de activos, ¿no? En este caso, entonces, el valor actual
va a ser igual, dice, a el valor en libros por la UFB final sobre la UFB inicial. Entonces, de alguna manera, esta es la fórmula para actualizar, que tú ya lo has visto en contabilidad básica, pero que lo estamos repasando hoy, ¿no? Entonces, con eso, si multiplicamos 39.592 por 2,5, que es la UFB final, sobre 1,86, que es el inicial, el valor actualizado va a ser 43.000, ¿no? 264. De esta multiplicación, entonces, sale el valor. Haremos esto, multiplicamos esto para certificar, ¿no? Por 2,5 sobre 1,86. Y ese es el valor, como ves, ¿no? Ese es el valor de la actualización que tenemos aquí. Entonces, este valor actualizado ha salido de la aplicación de esta fórmula, ¿no? De la aplicación de esta fórmula. Entonces, puedes hacerlo, puedes utilizar el archivo que te he pasado para que actualices. Ahora, ese es entonces el valor actualizado. Ahora, el incremento por actualización, que es aquello que nos va a servir para actualizar y para hacer el asiento contable de actualización. El incremento por actualización, conocido también como IPA, incremento por actualización, es igual al valor actualizado menos el valor en libros, ¿no? Esa es la forma de determinar cuál es el importe del asiento que tengo que hacer para la actualización o para el asiento de actualización. Valor actualizado en este caso, ¿no? Hacemos aquí los 43.264 menos, dice, ¿no? En este caso, los 39.552, que era el valor en libros, ¿no? Hacemos la operación, en este caso, menos los mismos 39.000. El valor de 3.672 es el incremento por actualización, y este incremento por actualización es básicamente aquel que yo debo hacer el asiento contable, ¿no? Entonces, esa es la forma de actualizar. Entonces, el primer paso siempre antes de depreciar es actualizar los activos en relación a lo que te he explicado. Y el asiento contable es obviamente, como ves aquí, ¿no? Hay que incrementar el, el, el activo, no porque estés comprando otro activo, sino como dice aquí, estás actualizando, ¿no? Por actualización de activos. En este caso, entonces, estamos actualizando de manera, si quieres, general, ¿no? De manera general, el total, como ves aquí está la sumatoria seguramente, el total, los 5.809, que va a ir a incrementar el activo, activo que aumenta se registra en el debe, y se va a registrar con una cuenta de ingreso no monetario, eso es importante, ingreso no monetario, que de acuerdo a la norma de contabilidad 3 y 6, dice que debe de expresarse en la cuenta REI o resultado por exposición a la inflación, aunque algunos docentes tal vez han dicho que todavía se está utilizando la cuenta ajuste por inflación y tenencia de bienes. No hay problema, pero más preciso es hablar el resultado por exposición a la inflación, porque el AITB son dos cosas. Uno, primero el ajuste por inflación, que es distinto a el ajuste por tenencia de bienes, que tiene que ver con inventarios. En Bolivia lo hemos juntado en la cuenta ITB, pero la norma 36 habla de que todo aquello que significa inflación, la UFB refleja inflación del país, se debe registrar en la cuenta resultado por exposición a la inflación o REI, ¿no? Pero si utiliza ITB no hay problema. Entonces ese es un ingreso no monetario. Primer paso entonces antes de depreciar, se tiene que siempre actualizar el activo. Una vez que tienes ya el valor actualizado, este es el valor actualizado, como ves, los 68.000, que es esto, ¿no? 68.000 en el mayor, y en el cuadro, los 68.000 se conocen ya con el nombre de valor actualizado. Y ese valor actualizado es otra vez el valor en libros, ¿no? El valor en libros, ¿ya? Ahora, ya entrando a lo que es la depreciación propiamente dicha, ¿no? Ya una vez que hemos entendido esto, para depreciar, si quieres, primero tengo que actualizar. Un segundo paso, tengo que ya empezar propiamente a depreciar, ¿no? A depreciar propiamente la máquina, si quieres, en este caso, o las máquinas, ¿no? Pero te dejo en claro lo siguiente.
Si hubiera actualización acumulada, también se actualiza de la misma manera. Y el asiento va a ser, en este caso, rey, aquí en el debe, y aquí va a estar la cuenta de depreciación acumulada, porque la depreciación es una cuenta propiamente de pasivo, ¿no? En ese caso, el rey va a ser un egreso, pero eso lo vamos a ver en otro momento. Entonces, pero te dejo claro, si hubiera una depreciación, entonces de alguna manera una depreciación acumulada, se debe actualizar también la depreciación acumulada, es decir, debe haber la doble partida, se actualiza activos, pero también se actualiza todo aquello que significa la depreciación acumulada como pasivo propiamente dicho. Una vez entonces que tienes la actualización, se pasa al proceso 2, donde sí ya es el cálculo, si quieres, de la depreciación, ¿no? Es el cálculo de la depreciación. En este caso, entonces, vamos a explicar ahora la depreciación partiendo en primera instancia de aquello que dice el artículo 22, su anexo del Decreto Supremo 24051, ¿no? El Decreto Supremo 24051, que es el reglamento al impuesto a las utilidades de las empresas, y habla ahí de egresos, qué egresos son aceptados para, qué gastos, egresos son aceptados para reducir el pago del impuesto a la utilidad. Y dentro de esos gastos, entonces, está aceptada, valga el término, la depreciación de activos fijos. Pero para esa depreciación, de alguna manera, ¿no? Te dice, en el caso del artículo 22, caso de maquinaria, entiéndase que todo esto es maquinaria, ¿no? Maquinaria de costura, por ejemplo, te dice que la maquinaria tiene una vida útil de 8 años, por lo tanto tiene un porcentaje anual de 12,5% de depreciación anual. Y que una vez que termines los 8 años, su valor residual en libros debe ser 1 boliviano. Eso es bien importante que lo tomes en cuenta. ¿Ya? Vamos a partir primero de este artículo, pero van a ver que aplica esta fórmula, la fórmula que de alguna manera se conoce con el nombre de línea recta. Por eso el decreto supremo 2451 aplica la línea recta. Dice que la máquina debe durar 8 años, pero esto es, ¿cómo te puedo decir? Referencial nada más. Imagínate que nosotros trabajamos 24 horas. Nuestra máquina de costura no va a durar 8 años, nuestra máquina de costura durará en el mejor de los casos 3, 4 años. Y más aún, ¿no? Si tú trabajas, por ejemplo, con máquinas de alta tecnología y que cada año tienes que cambiar porque tu producto necesita ser de punta, así de tecnología de punta, valga el término, difícil que tengas tu maquinaria 8 años. Entonces ahí la administración puede cambiar la máquina cada 2 años, puede depreciar su máquina el 100% en 2 años. Ahí surge la importancia entonces de las políticas contables, ¿sí? Que el mismo decreto te lo autoriza. Lo único que te pide es que en el informe de auditoría, por ejemplo, o en las notas de los estados financieros, se aclare que la depreciación, si bien no se está aplicando el decreto supremo 2451, artículo 22, nos estamos apoyando en el mismo decreto, pero haciendo nuestra depreciación propia. Este sábado, usted como estudiante del bancario con el licenciado Miranda van a ver, por ejemplo, en estas sesiones de webinar del día sábado, van a ver el decreto supremo 4298, si no me equivoco el término, que tiene que ver con ciertos beneficios que ha dado el servicio de impuestos por esto de la pandemia y por la crisis económica que estamos pasando por la pandemia, etcétera, ¿no? Y dentro de los incentivos tributarios que da este artículo, van a ver que va a hablar de la depreciación acelerada. Y esa depreciación acelerada está sustentada en este artículo 2451, ¿no? Que te dice que estos 8 años es referencial y si tú aplicas ese decreto 4298 en un incentivo tributario, vas a poder acelerar la depreciación de tu equipo, ya no en 8 años, por ejemplo, en 4, en 3, en 2 años. Entonces, como ves, el artículo solamente es referencial. A veces ustedes como estudiantes toman en cuenta como ley rajatabla que la máquina debe durar 8 años. No es así. Es referencial. Puede ser que tú lo manejes así, no hay problema, pero también puedes tomarlo vos como política que no dure 8 años y la vida útil no sea en este caso 8 años, sino que sea 3 años, 5 años y que el valor residual no sea uno, vaya, no sé, ponte 100 pesos, 1000 pesos, 10%, 20% del valor en libros, etcétera. Entonces eso es referencial, ¿ya? Pero de alguna manera
muchas contabilidades, diríamos así, aplican esto así a ciegas para cumplir con el servicio de impuestos. Pero ya desde el punto de vista de costos, para determinar un costo mucho más, un costo mucho más real, si quieren, no, de alguna manera la misma operatoria de costos nos obliga a utilizar otros métodos de costo o de alguna manera utilizar el método de línea recta, pero variando, por ejemplo, el valor residual y el número de años de vida útil. Pero bueno, veremos en este caso entonces cómo se aplicaría el Decreto Supremo 2451 en el artículo 22. En este caso, entonces, como ves aquí, dice, ¿no? El decreto se debe aplicar el 12,5%, ¿no? El 12,5% a lo que es la aplicación, si quieres, del valor. En este caso tenemos el valor residual de toda la máquina, los 68.450.000, ¿no? Aquí está el valor. Y vamos a aplicar el porcentaje que dice el artículo artículo 22, anexo del Decreto Supremo 2451, que dice que la maquinaria debe tener una depreciación del 12,5% anual, ¿no? De esa manera, entonces, em, este 12,5% debe aplicarse a este valor en libros o valor actualizado. 12,5% de 68.450, 8.556, que sería la depreciación anual. ¿Ya? Entonces, como el decreto supremo te dice que tu máquina debe tener una vida de 8 años, entonces 8 años vamos a presentar esta depreciación, asumiendo que no ha habido inflación, solamente para la explicación. Cada año, mira, se va a depreciar el mismo porcentaje y al final vamos a llegar a este valor, ¿no? 68.450, asumiendo que hay un valor residual de un boliviano. Entonces les restamos directamente el un boliviano y con eso se estaría depreciando en los 8 años. Es así como se aplica el decreto supremo 2451, pero ya, mira, aplicando simple y llanamente el porcentaje, que generalmente ustedes como estudiantes directamente aplican el porcentaje, aplicando la fórmula estamos haciendo lo mismo en este caso, la fórmula de línea recta. Depreciación es igual a valor en libros menos valor residual sobre el número de años de vida útil. Esa es la fórmula que utiliza el decreto supremo 2451, con la particularidad de que fija 8 años, ¿no? Y un valor residual en este caso de un boliviano. Entonces eso ya ha fijado el decreto. Y haciendo lo mismo salimos o llegamos al mismo importe, como te das cuenta, ¿no? Pues vayas por la aplicación del porcentaje, tomando en cuenta que el último año tienes que restarle un pesito, ¿no? O vayas por la aplicación de la fórmula de línea recta, vamos a llegar al mismo importe. Es por eso que muchos estudiantes consideran que el artículo 22 solamente te da un porcentaje, y no es así. Ese porcentaje se tiene que aplicar o sale por lo menos de la aplicación de esta fórmula que se conoce como líneas rectas. En el caso de nuestro ejercicio, nosotros hemos determinado que vamos a aplicar líneas rectas en primera instancia. Segundo, entendemos que D es depreciación, BL es valor en libros, ya sabemos que tiene que ser el valor actualizado. BR, que es el valor residual, ¿no? Que es definido por la administración, ahí está el detalle. En este caso ya no va a ser 1, sino va a ser un valor que nosotros definamos, puede ser 10, 20, el 1%, el 10% del valor, etcétera. Y el número de años de vida útil, que también lo vamos a definir nosotros. Entonces, esto es lo importante en costos. Nosotros definimos el valor residual y nosotros definimos, ¿no? Los años de vida útil, pensando siempre en que estamos amparándonos, por ejemplo, en lo que les decía hace un momento, el Decreto Supremo 4298, en el incentivo tributario, depreciación acelerada, o simple y llanamente estamos amparándonos en el artículo propio 22, 23, 24 y 25 del Decreto Supremo 2451, que me dice que yo puedo determinar la forma de depreciación siempre y cuando sea algo más justa, esté explicada en las notas de estados financieros, etc.
Entonces, en este ejercicio lo único que estamos haciendo es esto. Vamos a definir nosotros el valor residual y el número de años de vida útil. Hemos definido entonces en nuestro ejercicio que la depreciación va a partir del valor en libros, ¿no? Va a partir del valor en libros, valor actualizado, te vuelvo a repetir, y estamos definiendo una depresión, un valor residual. En nuestro ejercicio dice, aquí te lo voy a poner solamente para la explicación, estamos definiendo que nuestros activos deben quedarse con el 10% del valor en libros, en este caso, 10% de 68.450, 6.845. Nosotros estamos definiendo. Y lo mismo en el año de los años, nosotros estamos definiendo en este caso 5 años nomás de vida útil. Entonces nosotros estamos definiendo esto, es una particularidad de los costos principalmente, ¿no? Entonces en este caso va a depender de la política contable que tú utilices. En ese caso, entonces, aplicamos la fórmula 68.450 menos 6.845.01 sobre 5 años. Tenemos una depreciación anual, en este caso, de 12.321, que ya dista a los 8.000 que hemos visto, ¿no es cierto? Pero de alguna manera, yo como contador tomo esa decisión porque mis máquinas no van a durar 8 años. Si trabajo 24 horas, trabajan 2 años, 3 años, en este caso 5 años, estoy depreciando entonces más aceleradamente, ¿no ven? Y como estoy definiendo costos mensuales, esta depreciación anual la voy a dividir entre 12 meses, ¿no? Y la voy a, en este caso, voy a obtener un valor de 1026, 12.321 entre 12, 1026, que va a ser una depreciación en este caso mensual que me sirve para mis costos, ¿no? Eso estamos aplicando entonces acá, como ves. Mira, estamos haciendo ya de manera general en una tablita el valor neto, ¿no? En este caso de cada uno de ellos hemos actualizado, si bien aquí hemos actualizado de manera general, los 43.000, como ves, está repitiéndose aquí. Solamente estoy aplicando una tablita un poco más general, si quieres así. He definido el baño de vida útil, el valor residual que es el 10% para todito, dice en nuestro enunciado, y estoy sacando la depreciación en este caso, ¿no? Anual, ¿no? Que como ves el resultado es el mismo de este cálculo que hemos hecho en este momento, 12.321.02, ¿no? Y estoy dividiendo simplemente entre 12 para tener una depreciación anual. Ahora, en mi tabla de prorrateo, el 100%, dice nuestro ejercicio, se va a ir a costo. En este caso, el 100% va a ir a ser parte del costo de producción, costo indirecto, costo no monetario, como te decía, depreciación de maquinaria de manera general, los 1026, que tiene que ver con este valor, si quieres, de la depreciación, ¿no? Y la cuenta, en este caso, de pasivo, ¿no? La cuenta de pasivo que va a significar, ¿no? Lo que es básicamente la cuenta de depreciación acumulada de activo fijo, ¿no? En este caso, depreciación acumulada de maquinaria, los 1026. Hay casos, como vamos a suponer, ¿no? Vamos a suponer que aquí es un vehículo y el vehículo no solamente se utiliza para producción, lo utilizan para llevar al mercado el producto, el gerente se va con él en las mañanas viene de su casa con el vehículo, en la tarde se va con el vehículo, en el día mientras él está en la oficina el vehículo va a repartir, a repartir el producto terminado, a recoger materia prima. En ese caso tú vas a tener que, igualito que en el anterior ejercicio, prorratear. Vamos a suponer un 70% de la depreciación a la producción, un 20%, digamos, a ventas y un 10% a administración. Quien define otra vez estos porcentajes de prorrateo ya es el contador, ¿no? Entonces, de alguna manera, así se calculan, si quieren, los costos indirectos no monetarios de depreciación. Bien, ¿alguna pregunta?